En este video, de lo que hablaremos será sobre otra de las propiedades en mecánica de fluidos, que es la tensión superficial. La tensión superficial en general es una de esas propiedades que la vemos a diario, pero no nos ponemos a pensar mucho en ella. Es la responsable de que los diferentes líquidos formen gotas, por ejemplo, y rara vez nos detenemos a analizar o a preguntarnos el por qué es que los fluidos en pequeñas cantidades entonces forman estas pequeñas gotas. Ahora, lo que trataremos de analizar en este video es precisamente qué es la tensión superficial, cómo es que tiene repercusión sobre otros fenómenos como por ejemplo la capilaridad y principalmente ver cuáles son las ecuaciones. Y por ahí vamos a hacer algunos comentarios acerca de cómo es que la tensión superficial se puede manipular y cuáles son las consecuencias de poderla manipular. Pasemos entonces a la presentación. Como mencioné, hablaremos sobre tensión superficial. Lo de efectos de capilaridad vendrá en un video subsecuente. Primero entonces hablaremos única y exclusivamente de tensión superficial, aunque haremos alguna mención a cómo es que la tensión superficial da lugar al efecto de capilaridad. Cuando nosotros hablamos de líquidos, podemos ver que en muchas ocasiones estos líquidos forman pequeñas gotas. Entonces, las gotas las podemos ver como si fueran, como dice aquí, pequeños globos esféricos llenos de líquido que está, y hay una superficie que actúa como una membrana que está estirada, es decir, está sometida a cierta tensión y la cual contiene entonces al resto del fluido, al fluido que está formando esa esfera. ¿Por qué es que forman estas esferas los líquidos? Bueno, esta membrana no es en sí una membrana, digamos, la superficie que lo rodea se comporta como una membrana y es básicamente consecuencia de la fuerza de atracción que existe entre las mismas moléculas del líquido. ¿Por qué no digo entre las mismas moléculas del fluido? Ya habíamos dejado claro de que un líquido y un gas, los dos son fluidos, los dos tienden a fluir. Sin embargo, en el gas no se presentan estos efectos de tensión superficial. Los gases, a diferencia de los líquidos, son incapaces de formar superficies. Los líquidos en general, y nosotros lo vemos todos los días, llegan hasta cierto volumen, dependiendo de la cantidad de líquido que tengamos, y a partir de ahí entonces lo que hacen es crear una superficie. Y esta superficie tiene relacionada una tensión superficial. En el caso de los gases, bueno, los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene, las fuerzas de atracción que existen entre sus moléculas son despreciables, entonces es por eso que no tienen presente el efecto de tensión superficial. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con esta definición que nos dice que la magnitud de la fuerza que trata de mantener unido al líquido, mantenerlo contenido en una esfera o mantener esa superficie en un recipiente, es la fuerza por unidad de longitud. Entonces la tensión superficial es una fuerza por una unidad de longitud, generalmente se representa por la letra sigma y se expresa en unidades de newtons sobre metros, es decir, una fuerza sobre una unidad de longitud. La tensión superficial, entonces, también es responsable de que ciertos objetos puedan flotar sobre líquidos. Hay algunos insectos que son capaces de flotar sobre líquidos y a lo largo de la bibliografía que se utiliza para mecánica de fluidos nos podemos encontrar con diferentes ejercicios en los cuales nos preguntan, por ejemplo, cuál sería el diámetro máximo de una esfera de acero que flote sobre agua. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Es un efecto de la tensión superficial. Sin embargo, obviamente esa esfera tiene que ser muy pequeña. En otros casos podemos tener superficies más grandes, como por ejemplo corcho, que estaría flotando sobre el agua, y podemos analizar cómo es que estos pueden flotar y cuánto es su volumen máximo si nosotros conocemos la tensión superficial junto con otras propiedades que veremos más adelante. Ahora, creo que una definición más entendible acerca de lo que es la tensión superficial viene si nosotros hacemos un análisis dimensional de la tensión superficial, pero como función de la energía.
Es decir, en lugar de expresar la tensión superficial como newton sobre metro, yo la expreso como joules sobre metro cuadrado. Es decir, una unidad de energía dividida una unidad de área. ¿Qué es lo que me dice a mí esto? Nótese que cuando yo digo joules sobre metro cuadrado es básicamente la misma unidad que nosotros tenemos aquí, newton sobre metro. Un joule es un newton por metro y el metro que está multiplicando al newton para obtener los joules, entonces elimina a uno de los metros cuadrados que está dividiendo y nos quedamos con newton sobre metro. Pero ¿cuál es la ventaja de verlo de esta manera? Bueno, la ventaja de verlo con energía es que realmente lo que nos está diciendo es que la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar en una unidad esa superficie. Es mucho más sencillo verlo de esa manera desde mi punto de vista. Sin embargo, es cierto que en general nos vamos a encontrar con que la tensión superficial está expresada en newton sobre metro. Las ecuaciones que vamos a llegar a escribir entonces nos van a dar resultados de newton sobre metro. Pero una manera de entender la tensión superficial creo que es mejor a través de las unidades de energía. Bueno, ¿por qué es que existe esta tensión superficial? ¿Por qué es que aparece en nuestros fluidos? Básicamente, lo que nosotros tenemos es una asimetría entre el conjunto de fuerzas que están actuando sobre una molécula que se encuentra en cualquier lugar dentro del fluido y una molécula que se encuentra en la superficie del fluido. En estas dos imágenes podemos más o menos ejemplificar qué es realmente lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos una molécula que se encuentra dentro del fluido, entonces esa molécula de fluido está rodeada completamente por otras moléculas del mismo fluido. Entonces esa molécula, la que es objeto de nuestro estudio, siente una fuerza de atracción debido a las moléculas que están alrededor de ella que se equilibra porque está completamente rodeado. Ese equilibrio entonces de fuerzas hace que se mantenga en un nivel de baja energía y que permanezca suspendida en ese lugar en el que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos una molécula que se encuentra en la superficie del fluido? Bueno, en la superficie del fluido tenemos la particularidad de que nuestra molécula ahora tiene otras moléculas del mismo fluido únicamente por debajo de ella y estas ejercen una fuerza de atracción sobre ella. Es cierto que por encima de ella va a tener fuerzas de atracción debido a moléculas, digamos, de aire, pero esta fuerza de atracción será mucho más pequeña comparada a la que están ejerciendo las otras moléculas que son iguales que ella, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace, lo que pasa es que se genera una fuerza que es paralela entonces a la superficie que hace que esas moléculas de la superficie permanezcan ahí. Hay una gran cantidad de cosas involucradas, como por ejemplo también las moléculas que están por debajo de la superficie, entonces están siendo presionadas por la cantidad de líquido y responden con una fuerza de repulsión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la parte importante de el por qué es que aparece la tensión superficial en fluidos es precisamente por esto. Nosotros tenemos una fuerza neta de atracción de las moléculas que se encuentran por debajo de las que están en la superficie y como respuesta para tratar de mantenerlas en ese nivel, entonces se genera una tensión a lo largo de la superficie, paralela a la superficie, que equilibra entonces con esas fuerzas que se encuentran por debajo. ¿Cómo podemos analizar entonces de manera matemática qué es la tensión superficial? Antes de pasar a esto, uno de los comentarios que hice en uno de mis grupos en estos días es: no hay que olvidarnos de que a pesar de que estamos trabajando con fluidos, estamos en mecánica de fluidos. Y lo ideal siempre, cuando estamos trabajando con mecánica, es tratar de hacer un equilibrio de fuerzas. Es decir, no importa que nosotros estamos trabajando con fluidos, al final de cuentas hay fuerzas involucradas en todo esto y lo que podemos tratar de hacer como una primera aproximación es hacer un análisis de fuerzas. Para este ejemplo, entonces, lo que se utiliza es un marco de alambre rígido y se tiene la superficie de una película de fluido. Entonces, todo el contorno del marco es rígido, no se mueve.
Sin embargo, uno de sus extremos que tiene una longitud B, llamaremos B, la longitud que tiene este alambre de aquí, sí que se puede mover. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros podemos ejercer una fuerza para tratar de mover ese alambre y en cierto punto entonces nosotros lo podemos soltar y va a haber una fuerza contraria a ella que lo va a hacer que regrese, ¿no? Lo va a hacer que regrese cierta cantidad delta X. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es hacer un equilibrio de fuerzas entre la fuerza que yo estoy aplicando para tratar de estirarlo y la fuerza que la misma película está ejerciendo para no dejar de estirarlo. La fuerza debida a la tensión superficial lo que va a tratar de hacer siempre es tratar de minimizar el área total que tiene mi superficie. Entonces, al yo tratar de incrementar esa área, va a aparecer en el fluido una fuerza que va a tratar de retener. Es decir, va a tratar de minimizar y equilibrar esa fuerza que yo estoy ejerciendo en la otra dirección. Tomemos en cuenta entonces de que nosotros vamos a escribir que la fuerza que yo estoy ejerciendo entonces tiene que ser igual a algo multiplicado por la tensión superficial. La tensión superficial entonces es, como ya mencionamos, Newton sobre metro, por lo tanto lo que tiene que multiplicar a la tensión superficial es una unidad de longitud. ¿Y en qué dirección se está ejerciendo esta? Bueno, recordemos que es paralela a la superficie, por lo tanto se va a ejercer la fuerza sobre esta longitud B que tiene mi alambre móvil, sobre el cual se están ejerciendo esas dos fuerzas. Podríamos decir entonces, con el análisis que acabamos de hacer, que la fuerza que yo estoy ejerciendo, la fuerza F que yo veo aquí, es igual a la tensión superficial multiplicada por B. Sin embargo, y aquí es otra de las particularidades que tiene la tensión superficial y que se verá ejemplificada de mejor manera en la siguiente diapositiva, pero es que la tensión superficial existe siempre que nosotros tenemos una interfaz entre un líquido y un gas o dos tipos diferentes de líquido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si nosotros hacemos una visión desde arriba de esto que nosotros tenemos aquí, lo que podemos ver es que nosotros efectivamente tenemos la tensión superficial que está actuando hacia el lado izquierdo, hacia tratar de comprimir o minimizar el área de esa película de fluido. Sin embargo, no solamente tenemos una superficie, tenemos dos. Tenemos una interfaz en la parte de arriba que es líquido y aire, podemos asumir que es aire, y en la parte de abajo también tenemos otra superficie. No tenemos un vaso en el cual toda la parte de abajo está llena y solamente tenemos una sola interfaz entre el líquido y el gas. Lo que en este caso tenemos es, dado que es una película, es una pequeña porción de fluido que tiene dos superficies. Por lo tanto, para este caso, la fuerza que nosotros estamos ejerciendo es igual a 2 veces la tensión superficial multiplicada por esa distancia B que tiene el alambre móvil. Es por eso que aparece ese 2 ahí. Una vez que nosotros conocemos esto, entonces ya podemos llegar a una expresión para la tensión superficial, obviamente haciendo este experimento, ¿no? Y es simplemente despejando y decimos que la tensión superficial para este marco de alambre rígido con un alambre móvil es igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo dividida 2 veces la longitud que tiene este alambre móvil, que en este caso hemos denominado como B. No está por demás hacer mención de que la tensión superficial entonces es diferente para los diferentes fluidos que nosotros tengamos, y aquí hay una pequeña tabla en la cual se expresan los diferentes valores de tensión superficial para diferentes fluidos. En general son fluidos a una atmósfera y 20 grados centígrados. Hay que recordar que cuando nosotros estamos trabajando con fluidos siempre hay que especificar bajo qué condiciones hemos encontrado esas propiedades. En este caso, a menos de que se especifique lo contrario, estamos diciendo que hemos encontrado los valores de tensión superficial a una atmósfera de presión y 20 grados centígrados. Podemos ver que, por ejemplo, el agua comienza a disminuir su tensión superficial en el momento en el que nosotros comenzamos a aumentar la temperatura. Pasamos de 0.076 cuando tenemos 0 grados centígrados
a 0.014 cuando tenemos 300 grados centígrados. Glicerina 0.063, aceite, mercurio podemos ver que tiene una alta tensión superficial que es de 0.440. Y aquí me gusta utilizar este ejemplo, me gusta utilizar los valores de tensión superficial del mercurio comparados con lo del agua para ver algunas de las consecuencias que tiene la tensión superficial. Un valor alto de tensión superficial entonces permite crear unas esferas de fluido probablemente más grandes, dependiendo de cuánto es la fuerza contenida dentro de la gota que estemos analizando. Pero por ejemplo, en el caso del mercurio se crean unas esferas casi perfectas y cuando nosotros lo movemos sobre una superficie, podemos ver que efectivamente se comienza a deslizar, pero casi no deja una estela. Es decir, la fuerza de tensión superficial es tan grande que si bien el fluido se deposita en la superficie para poder deslizarse por encima de ella, la fuerza de tensión superficial es tan grande que el momento en el que se desliza, entonces comienza y captura otra vez a esa pequeña porción de fluido que se quedó adherido a la superficie para poder deslizar el resto por encima de ella. En el caso del agua no es tan fácil verlo. Nosotros cuando movemos una gota de agua sobre una superficie lisa podemos ver que va dejando cierta estela y el volumen de la esfera de agua que nosotros comenzamos entonces comienza a disminuir. Otro de los ejemplos es cuando nosotros tenemos una solución de jabón. Podemos ver que la tensión superficial es de 0.025 newtons sobre metro. Comparémoslo con el agua a 20 grados centígrados, que es 0.073. Uno de los fines de los jabones es precisamente la reducción de la tensión superficial. El nosotros tener una menor tensión superficial hace que el agua no pueda formar gotas tan grandes. La tensión superficial se disminuye, por lo tanto las gotas que se crean son más pequeñas y esas gotas más pequeñas es más fácil que puedan atravesar las fibras, por ejemplo, de la ropa. Es uno de los principales objetivos del jabón, disminuir la tensión superficial del agua para que las gotas que se forman sean más pequeñas y puedan atravesar de manera más fácil las fibras de nuestra ropa. Como ya mencioné, la tensión superficial para líquidos solamente tiene sentido cuando estamos hablando de interfaces líquido-líquido y líquido-gas. La líquido-gas creo que es bastante sencilla de visualizar, como por ejemplo un vaso con agua. Ahí entonces tendríamos una interfaz que es líquido-gas. Sin embargo, a lo mejor la interfaz líquido-líquido no es tan sencilla, pero vamos a pensar en una gota de aceite que está en un vaso con agua. Esa gota de aceite dentro del agua lo que podemos ver es que se forma a lo mejor una pequeña esfera que tiene una membrana que cubre al aceite y lo separa entonces del agua. Ahí tendríamos entonces una interfaz que es líquido-líquido. Y aquí vale la pena diferenciar entre lo que es una gota y lo que es una burbuja. Una gota básicamente tiene una sola interfaz, como en el caso que mencionaba, en el cual tenemos un líquido o en el cual tenemos aceite rodeado por agua. Entonces es una gota de aceite que tiene una única interfaz, en este caso líquido-líquido. Cuando nosotros tenemos una burbuja, tenemos dos interfaces. La burbuja por dentro, si pensamos en una burbuja de jabón, entonces tenemos la interfaz de la parte exterior de la burbuja, en la cual tenemos una superficie exterior que tiene una interfaz con el aire de afuera, y tenemos una superficie interior que tiene una interfaz con el aire contenido dentro de la burbuja. En ese caso, entonces, tenemos dos interfaces, mientras que en el caso de la gota únicamente tenemos una interfaz. Y esto, el diferenciar correctamente entre una gota y una burbuja, tiene consecuencias a la hora de hacer nuestros cálculos. En general, si nosotros comenzamos a agregar más masa a nuestra gota, quedémonos con el ejemplo de una gota de aceite que está sumergida en agua. Entonces, si nosotros comenzamos a inyectar más masa de aceite a esa gota, entonces la gota comenzará a crecer y a crecer y a crecer, y va a llegar un punto en el cual la fuerza de tensión superficial, la fuerza que está ejerciendo el mismo fluido, las mismas moléculas de fluido para mantenerla unida, se va a vencer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado agregando más y más masa, va a haber una presión que va a tender hacia afuera y entonces va a vencer a esa tensión superficial. Otra vez, entonces, un
un balance de fuerzas. La fuerza interior va a vencer a la fuerza que trata de mantenerla unida, que es la tensión superficial, y lo que hará será romperse y a lo mejor crearse dos esferas de menor tamaño. ¿Cómo entonces podemos hacer este análisis o cómo es que nosotros podríamos analizar los valores de tensión superficial o digamos qué tan grande puede crecer una gota de un fluido dependiendo de cuál sea este fluido y cuál valor de tensión superficial tiene asociado? Bueno, entonces como ya mencioné, tenemos dos casos diferentes, lo que sería la parte de una gota en el cual toda la parte de adentro es fluido y únicamente tenemos una interfaz entre líquido-líquido o líquido-aire. En el caso de la gota, entonces, hay que recordar, la tensión superficial lo que nos dice es la energía necesaria para incrementar el área de esa superficie, ¿no? en una unidad. Pero si lo pensamos como fuerza, está dado en newton sobre metro. Quiere decir una fuerza que va a actuar sobre una línea y esta línea en una gota pues sería su circunferencia. Por lo tanto tenemos que la fuerza debido a la tensión superficial en una gota sería 2 veces pi por radio multiplicado por la tensión superficial del fluido con el cual estamos trabajando. ¿Cuál es la fuerza entonces que trata de romper esa gota conforme nosotros vamos agregando más y más masa? Esa fuerza viene de una diferencia de presión. Nosotros comenzamos a agregar más fluido, entonces se comienza a crear una presión hacia afuera, en este caso una diferencia de presión, porque nosotros tenemos también una presión en la parte de afuera que está actuando sobre nuestra gota. Sin embargo, hablemos de la presión que está tratando de romper la gota, ¿no? Y esa presión, bueno, está en newton sobre metro cuadrado, por lo tanto está actuando sobre una superficie, aquí sí. La presión sí actúa sobre una superficie, mientras que la tensión superficial actúa sobre una línea de acción, una línea que es paralela a esa superficie. En este caso, en el caso de la tensión superficial, otra vez es multiplicado por la circunferencia, mientras que aquí, bueno, multiplicamos por el área, que vendría siendo pi por radio al cuadrado por esa presión que se está ejerciendo en la gota. Haciendo un balance de fuerzas, entonces podemos determinar cuánto es la presión máxima que podría soportar mi gota. Y la única diferencia que va a existir entre una gota y una burbuja, entonces, es que en la burbuja nosotros tenemos dos superficies, por lo tanto tenemos dos valores de tensión superficial o 2 veces el mismo valor de tensión superficial. Se utiliza 2 veces el mismo valor porque suponemos que el espesor de la burbuja es despreciable, por lo tanto el radio de la circunferencia sigue siendo el mismo y tenemos que la parte de adentro, la presión que se está ejerciendo es la misma, es decir, pi por radio al cuadrado por la diferencia de presión en la burbuja, mientras que la fuerza debido a la tensión superficial se duplica porque tenemos dos superficies, es decir, 2 veces la circunferencia multiplicado por la tensión superficial. Y esas son básicamente las ecuaciones con las que nos quedamos. En la gota entonces nos dice que la presión interior menos la presión exterior es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio, mientras que para una burbuja la presión interior menos la presión exterior es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el radio. Por lo tanto, de acuerdo a estas ecuaciones, nosotros podríamos meter el doble o podríamos agregar el doble de presión en una burbuja de lo que podemos hacer en una gota. Esto es todo entonces en cuanto a tensión superficial. En el siguiente video seguiremos hablando sobre tensión superficial debido a que este fenómeno, la tensión superficial, da lugar al efecto de capilaridad, es decir, al efecto por el cual un fluido puede escalar ciertas paredes, puede escalar las paredes de un sólido siempre y cuando el diámetro del tubo que lo contiene sea lo suficientemente pequeño y ahí entonces da lugar el efecto de capilaridad. Pero eso será en el siguiente video.